Yo creo, Javi. Sí. Ya. Bienvenidos a todos y todas los que están aquí a nuestro ciclo de charlas del mes de la flora nativa aquí en Propaga Nativas. El día de hoy va a hablar nuestra cofundadora, Javiera Chinga, sobre la ecología y evolución del Ginorchizanthus. Te voy a dejar a ti que te presentes mejor, con más detalle. Pero eso, cualquier cosa de audio, si se está escuchando bien, mal, cualquier cosa nos pueden indicar ahí en los comentarios. Esta charla va a quedar grabada, por si acaso, para los que en cualquier momento no pueden verla completa, etc. Y después de la charla vamos ahí a anotar todas las preguntas también que tengan. Así que adelante Ya. nomás. Bueno, hola a todos. Primero que todo, gracias por venir a mi charla. Yo soy Javiera Chinga, efectivamente, como dijo Benito, soy cofundadora junto con él de Propaga Nativas, pero también soy investigadora postdoctoral en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la UCE. Pero ahora les voy a hablar del grupo que estudié ya por más de 5 años, que son los chizanthus, también conocidos como maripositas, aunque en el norte creo que les dicen pajaritos a algunas especies. Entonces los chizanthus son solanáceas, se encuentran muy basal dentro de las solanáceas. Y esto es curioso y a la mayoría le llama la atención porque las flores de solanácea que nosotros solemos conocer o las que estamos acostumbrados son como las que aparecen acá en la foto de al lado, con simetría radial, pentámera, a lo más hay pequeños rasgos de simetría bilateral o zigomorfía, como en este ejemplo de acá, donde es levemente zigomórfica, lo cual contrasta mucho con otros grupos, o sea, contrasta mucho con Chizanthus, que tiene flores que son altamente zigomórficas, como ustedes ven acá, aparte de altamente hermosas, por supuesto. Bueno, los Chizanthus son plantas anuales o bianuales, que se caracterizan por, en su gran mayoría tienen esta hoja pinnada bien característica, tienen un fruto que se seca, que es dehiscente, que no es tan común dentro de la solanácea, o sea, con las que nosotros nos relacionamos. La mayoría de la gente se relaciona con las solanáceas como el tomate, la berenjena, la papa, que suelen tener frutos carnosos. Pero hay varias dentro del género, dentro de la familia de las solanáceas, como son los chizanthus, que tienen estos frutos secos dehiscentes y tienen estas semillas que tienden a ser arriñonadas y con hartos pliegues. Sin embargo, lo que llama más atención de los chizanthus es su morfología floral. Estas flores son muy zigomórficas y son flores pentámeras, lo que quiere decir que tienen 5 pétalos. Que se los voy a explicar ahora, que 3 pétalos, que serían estos dos laterales, secciones laterales y el estandarte, son 3 pétalos y conforman lo que se conoce como el labio superior. Y el labio inferior está compuesto por 2 pétalos que están fusionados, en donde un pétalo corresponde como a una mitad de quilla y una ala, para que se lo imagine. Y estos conforman el labio inferior. Aparte de eso, como todas las solanáceas tienen un tubo coralino, que es el que muestro acá en la parte superior derecha. No me cambia la diapositiva. Y es muy importante entender que la morfología floral tiene directa relación con la funcionalidad en la polinización, pues al final las flores están ahí como órgano reproductivo de las plantas y cada aspecto de su morfología se desarrolla con aspectos de su biología reproductiva. Dando el tubo, por ejemplo, el lugar donde se almacena el néctar que van a tomar los polinizadores, el labio superior suele relacionarse con la atracción a polinizadores y también con el almacenamiento de la recompensa. No sé si se pueden fijar que en la base del estandarte, que es el pétalo superior del medio, hay como un pequeño tubito,
Por ahí el insecto mete la boquita para tomar el néctar. Y el labio inferior se relaciona con un mecanismo de descarga explosiva de polen, que se los voy a mostrar acá porque si no es difícil de explicar. Entonces este mecanismo lo que hace es que la quilla retiene los estambres en una posición de tensión y cuando el polinizador se posa en el labio inferior, detona este mecanismo en donde los estambres salen disparados hacia arriba y explota el polen. Les voy a poner el video de nuevo para que se fijen. Bueno, y este mecanismo explosivo de polen es muy importante para la polinización, por lo tanto la morfología del labio inferior es muy importante para entender la biología reproductiva y las diferencias entre las especies. Pero antes de entrar a las diferencias entre las especies, les voy a contar un poco de cómo ha sido la historia de este género. Este fue descrito por Ruiz y Pavón, una especie tipo con Chrysanthus pinnatus, y esto ocurrió más o menos con 1796. Y de ahí pasa un largo tiempo en que no es mencionado, y de hecho la siguiente mención que tiene el género es en 1820, y solo porque es ampliamente cultivado en jardines europeos. Entonces desde su descubrimiento obviamente se descubrió todo el valor ornamental que tiene las Chrysanthus, y estas se llevaron al extranjero y fueron cultivadas allá, y están todas estas variedades de cultivo. Que bueno, si ustedes googlean Chrysanthus, de hecho la mayoría de las especies que aparecen primero son variedades de cultivo más que nuestra especie en NEM. Y de ahí en 1853 Rudolfo Filippi en todas sus obras y todos sus viajes a lo largo de Chile describe alrededor de 20 especies distintas de Chrysanthus. El trabajo que después retomado por Reiche en 1910, que al final las reduce a 16. Aparte de eso, Sutsuki también hace una monografía donde agrega 2 especies nuevas, pero eso es como muy difícil de citar, por así decirlo, de considerar, porque creo que fue una tesis que hizo Sutsuki y no fue publicada. Entonces lo que queda de su trabajo son más que nada las especies que describió, dado que él es citado como la autoridad en la descripción de esa especie. Después de eso viene la monografía de Walters, que se ve horrible, como ustedes la ven ahí, es verdad, es así. Y eso pasa porque, bueno, Walters creo que era de la Universidad de Florida, y es muy difícil acceder a la tesis en esa universidad. De hecho, yo mandé diversos correos. Entonces él es un estadounidense que vino a hacer su tesis acá en Chrysanthus, y lamentablemente esa información, su tesis, es muy difícil de acceder, y cuando uno logra accederlo no está en tan buena calidad, sino que está como en este escaneo de un negativo de la tesis, que es lo que ven acá. Pero bueno, Walters hizo su propia propuesta en donde al final dice que son 9 especies las que están en el género. Sin embargo, la última monografía, que incluye una clave de identificación en especies y que es la que usualmente se utilizan para diferenciar entre las especies de Chrysanthus, es la de Grau and Grombach, en donde se diferencian 2 especies. Y esta es la que nos vamos a basar cuando yo le hable de todas las diferencias entre especies en el género, en esta presentación. Y esta clave se basa mucho en la morfología de la flor, en particular en el largo del tubo, la relación entre la ala y la quilla, el color de la flor y el labio superior. Esta información fue retomada en estudios posteriores del género, que también les voy a comentar, particularmente en estudios de ecología de la polinización y filogenia, en el trabajo de Pérez et al. Del 2006, y después posteriormente en 2008 se hizo una sinopsis del género Chrysanthus en la revista Chagual por Muñoz y Moreira. Pero lo que vamos a hacer en esta presentación en verdad es analizar la propuesta de Grau und Grombach, esta división de especies, pero teniendo en consideración la biología reproductiva, la ecología de la polinización de las especies de Chrysanthus y la filogenia que se propone en Pérez et al. 2006. Bueno, y estas más o menos, acá están las 2 especies distribuidas. Y acá lo que yo les quiero comentar es que lo que se encuentra en Pérez et al. Es que existe más o menos cierta relación filogenética con los ambientes en donde viven las especies. Entonces, por ejemplo, hay un clado
entre Integrifolius lactus candidus, que son puros del desierto, hay otro clado que se caracteriza más por ser alto andino y otro clado que es más mediterráneo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es ir haciendo una especie de recorrido geográfico. Vamos a partir por las especies del desierto, después vamos a ir por las especies altoandinas y después por las especies mediterráneas, siguiendo esta clasificación, en donde también vamos a hablar cómo la morfología y las diferencias entre las especies nos hablan de su ecología y de su parentesco entre ellas. Bueno, el clado mediterráneo, que este de acá arriba que tiene Pinnatus, Tricolus, Párvulos, Porgens, Litoralis y Laetus, se caracteriza principalmente, se considera la morfología ancestral y se caracteriza principalmente por tener plantas de síndrome de polinización de abeja. ¿Qué significa esto? Significan flores que usualmente son rosadas, lilas, púrpuras y por sobre todo que tiene una plataforma de aterrizaje donde aterrizan, valga la redundancia, las abejas. Que es este sistema del labio inferior que yo les comenté, que en Chrysanthemum es muy particular porque tiene este mecanismo explosivo de polen. Las especies altoandinas, que en este caso serían Grahami y Hookery, suelen desarrollan la polinización por picaflor y en algunas especies del desierto también se desarrolla la polinización por abeja. Y lo interesante es que el paso de la polinización por abeja a la polinización por picaflor y polilla está cercanamente relacionada a la reducción de distintos aspectos del labio inferior. Entonces, en las por picaflor y en las por polilla, el labio inferior deja de ser necesario para que aterrice el polinizador y por lo tanto se ve reducido. Más adelante, cuando veamos la especie en particular, vamos a ver los distintos aspectos de cómo se reduce este labio inferior y por qué eso es importante también para diferenciar entre las especies. Entonces, si nosotros aunamos toda esta información basada entre las claves de Grauen-Grombach, vemos que el largo del tubo es importante, sí es importante porque nos habla del polinizador. Por ejemplo, acá Integrifolius, que es esta flor blanquita, que tiene el tubo súper largo, es polinizada principalmente por polillas que suelen tener una probóscide larga, por ejemplo. La relación Quilla-ala efectivamente es importante porque nos habla sobre el tipo de polinizador que puede aterrizar en la flor y activar este mecanismo de forma efectiva. Y también nos habla en qué estructura se posa, si se posa en la ala o en la quilla. El color de la flor y el color del labio superior también se ocupan en Grauen-Grombach, y eso efectivamente en algunas especies puede servir como indicador, pero como vamos a ver más adelante, en otras especies suele ser un poco más difuso. Y lo que se desprende de los trabajos de Pérez es que es muy importante también ver la posición de los estambres, en tanto el selfing, que es la autopolinización, también aparece en algunas especies del género. Entonces, cuando yo veo especies como estas tres de arriba, que tienen el labio el labio inferior alargado y los estambres afuera, tienen mecanismo explosivo de polen y además necesitan ser polinizadas. Un caso excepcional es Chrysanthus integrifolius, que a pesar de que tiene el labio reducido, tiene las anteras fuera de la corola, lo que nos habla de que requiere de polinización y que es una especie en donde la autopolinización ocurre mucho menos en comparación con estas dos de abajo, que son Lactius y Grahami, en donde, si ustedes ven, el estambre está muy metido dentro de la corola. Y eso nos habla de que tienden a la autopolinización. Entonces, esta es como la recopilación de caracteres que son significativos a la hora de entender cómo los cambios en la morfología pueden de verdad impactar la biología reproductiva entre las especies. Entonces ahora vamos a empezar por nuestro recorrido. Vamos a empezar por el clado norte y vamos a empezar con Chrysanthus lacteus de Filippi, que es una especie que se encuentra en Antofagasta. De hecho, la población tipo es la de Paposo, que es esta que ustedes ven acá, que es bastante particular porque justo en esta población se encuentran dos colores, que es este blanquito y este que es más rosadito, y se encuentran una al lado de la otra, en verdad. Entonces, desde que se describió la especie, como esta fue la localidad tipo, se describió que podían ser flores blancas o rosadas.
Lo cual igual contrasta un poco más con, por ejemplo, este Chrysanthus lacteus que es de la chimba, que es completamente blanco. O sea, si uno ve lacteus solo en la chimba, no va a encontrar estos morfos más rosaditos que sí se encuentran en papos. De todas maneras, es una especie, es de las especies de flores blancas, obviamente, con el labio inferior reducido, como pueden ver ustedes. No es funcional, no tiene mecanismo explosivo de polen, y tienen las anteras muy metidas dentro de la corola, lo cual nos habla de que efectivamente es una especie que se autopoliniza. Una característica importante de esta especie es que no produce plantas chiquititas, no son muy altas. A lo más llegarán como a los 10, 15 centímetros de altura, se ven muy a ras de piso y por lo tanto no es tan común verlas en estos parches, formando grandes parches visibles a la distancia. Uno tiene que acercarse un poco para descubrir que efectivamente hay un parche de Chrysanthus lacteus. Siguiendo por el mismo norte, en el mismo Paposo también nos encontramos con Chrysanthus laetus, cuya localidad tipo también está ahí en Paposo, que se diferencia, bueno, no solo por ser rosada, sino porque el labio inferior está extendido y no sé si se fijan bien de que las anteras están como incluidas, están retenidas dentro del labio y las alas están puestas de una disposición de que efectivamente sirven de plataforma de aterrizaje, y eso nos hablan de que es una especie que requiere de polinización. O sea, puede hacer autopolinización, pero su morfología nos está hablando mucho más de un mecanismo y que la estrategia reproductiva es de polinización probablemente de abeja. Bueno, esta es mucho más grande también en tamaño, debe alcanzar fácil los 30, 40 centímetros desde el suelo. Siguiendo por el norte nos encontramos con Chrysanthus cándidos, que muchas veces es confundido con Chrysanthus lacteus. Chrysanthus cándidos se encuentra en Atacama, Coquimbo. Y se diferencia principalmente por el tamaño, que es una característica súper difícil de ver. O sea, respecto a la flor. En tanto que la flor es más grande, pero no solo es más grande, sino que el tubo tiende a ser más o menos del mismo tamaño que la corola. Ese es como el carácter taxonómico que usualmente se defiende en la separación de Candidus y Lacteus. Los dos tienen el labio inferior reducido y los dos tienen los estambres muy metidos dentro del tubo. Entonces están asociadas como a la autopolinización. Pero si ustedes ven en esta foto del hábito, ven que efectivamente esta planta es mucho más alta. Es como un palito que sale de la tierra y realmente puede alcanzar 50, 60 centímetros fácilmente. Entonces son plantas mucho más robustas que efectivamente generan parches que se pueden ver a la distancia. De hecho, esta es una foto que yo tomé en Carrizal Alto en el desierto florido del 2015, y no sé si se fijan, bueno, hay harta luz del sol, pero también se puede ver de que hay como un manchón blanco, que si ustedes se fijan acá abajo, efectivamente son puras Chrysanthus cándidos. Entonces estos Chrysanthus cándidos forman estos manchones grandes que son súper distinguibles en el paisaje. En comparación al Lactus, que acuérdense que no alcanza a lo más 10 centímetros, es muy chiquitito, crece muy a ras de suelo y es muy difícil de ver comparativamente. Y otra del desierto, maravillosa, es Chrysanthus integrifolius, que se diferencia mucho de las otras dos blancas que vimos, principalmente por este gran y largo tubo, que nos habla también de una relación muy cercana con el polinizador, que probablemente es una polilla. Y además se sabe de que esta especie debe depender de polinizadores, no tanto como de surfing, porque miren sus anteras, lo fuera que están del tubo. En comparación a Chrysanthus lacteo o cándido, en donde las anteras estaban muy metidas dentro del tubo y probablemente su estrategia tenía más que ver con la autopolinización, Chrysanthus integrifolius saca las anteras para que estén expuestas para poner el polen en el polinizador. Esta también es una planta súper robusta. Puede crecer como al metro, incluso más allá del metro. Y también se generan estos parches con hartas especies que se pueden ver las laderas más o menos blanquitas.
en comparación a Lactius, que recuerden que es como la más pequeñita. Un carácter muy importante para reconocer a Chrysanthus integrifolia es que, si bien yo le dije al principio, casi todas las especies de Chrysanthus tienen estas hojas más pinadas de acá. Chrysanthus integrifolius es la única que la tiene con el borde entero. De ahí viene el integrifolius, efectivamente. Chrysanthus integrifolius suele estar como en el valle, pero también al nivel de Atacama, baja a la costa, así que no es tan... No, o sea, es raro encontrarlo más a la costa, pero no es imposible. Y ahora vamos a ir al clado andino. Una de las más nortinas del clado andino es Chrysanthus alpestris, que si bien también se encuentra en los valles interiores porque baja comúnmente, por ejemplo, se puede ver en Illapel, también está muy metida dentro de la cordillera. Por ejemplo, muy dentro de la cordillera de Doña Ana se puede encontrar, y efectivamente desde la cordillera de Doña Ana hasta más o menos Santiago se puede encontrar dentro de la cordillera, entonces es considerada como una especie andina. Y Chrysanthus alpestris es una flor mucho más pequeña, como ustedes pueden ver acá en el hábito, en comparación a las otras que hemos visto, pero pese a eso, tiene nuevamente un labio inferior extendido, en donde las anteras están retenidas en el labio inferior. Bueno, las fotos que tengo acá, el mecanismo ya fue activado, entonces como ya fue activado, las anteras quedan un rato arriba, pero si se fijan, las anteras ya están vacías, no tienen polen, ese polen salió volando. Y posiblemente es polinizada por abeja, dado que es rosada y que tiene esta morfología así. Dentro de los caracteres diagnósticos importantes para esta especie es que el estandarte, que es este labio del medio, o sea, este pétalo del medio del labio superior, tiende a ser como muy recto. Si ustedes se fijan en las siguientes fotos que vamos a ver de las siguientes especies, muchas veces es como un óvalo o más como un triángulo, pero en este caso es como mucho más recto, y eso se da poco dentro de las especies de Chrysanthus. Entonces, por ejemplo, en la monografía de Grauan-Grombach proponen eso como carácter diagnóstico para esta especie, para diferenciarlas de otras especies que son de corolas rosadas. Siguiendo por la cordillera, una de las especies con más amplia distribución dentro del género es Chrysanthus hookeri, que tiene amplia distribución pero por la cordillera, está de Coquimbo a la Araucanía. Estas fotos son en particular de Valle Nevado y la región metropolitana. Y esta especie es súper particular, en verdad, porque, bueno, por varias cosas. Porque si ustedes se fijan en esta foto, la del medio tiene una quilla muy, 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 muy grande y las alas están reducidas. Y si ustedes ven, además, se ve dentro de la quilla la sombra de los estambres. Esto quiere decir que nuevamente los estambres están retenidos, y esta es la especie, de hecho, en la que yo le mostré el video del mecanismo explosivo de polen. Y esto es un carácter muy importante que tiene que ver con que es la única especie que tiene la quilla muy grande, con el mecanismo presente y las alas reducidas a la vez. Entonces la ala acá no tiene ninguna funcionalidad, y es la quilla la que funciona a la vez de mecanismo explosivo de polen y de plataforma de aterrizaje. Esta especie además es la segunda especie de las dos únicas con el tubo largo. ¿Y esto por qué? Porque esta especie de la alta cordillera es polinizada por el picaflor. Igual esta es de las especies más generalistas del género, y no solo es polinizada por picaflor, sino que además es polinizada por abejas y por moscas de Proboscidelar. Lo que nos puede dar cuenta un poco de esta retención del carácter de la quilla, que es muy de abeja, del mecanismo explosivo de polen, que es muy de abeja, combinado con este tubo largo que habla del picaflor. Entonces, cada vez que usted vea una especie rosadita de cordillera que tenga la quilla muy elongada y las alas reducidas y un tubo muy largo, esa es hookeri. Y además, vale decir que es la especie con flores más grandes del género. Bueno, acá no está a escala, pero genera estas inflorescencias llenas de flores muy grandes y frondosas que se ven maravillosas. Genera estas plantas bien grandes que se ven acá en la cordillera. Estas, junto con Grahami, son las únicas especies consideradas bianuales del género, para que lo tengan en consideración.
Siguiendo la cordillera, tenemos este complejo que son los Chizanthus grahami, que se distribuyen de la región metropolitana hasta más al sur en Biobío. Estas fotos en particulares son de Laguna Teno. Y es interesante porque de nuevo tenemos otra especie que tiene dos colores, que este más como rojito con este más como rosadito. Nuevamente, si ustedes se fijan, los estambres se encuentran reducidos y muy como hacia adentro de la corola, no salen muy afuera de la corola, eso quiere decir que una especie que se autopoliniza. Y el labio inferior se encuentra reducido y no retiene a los estambres, por lo tanto no tiene mecanismo explosivo de polen y es una forma con que uno las puede diferenciar de Chizanthus hookeri. Y para que vean que efectivamente están en la misma localidad, acá están creciendo una al lado de la otra, la rojita con la rosada. Esto es una foto en Laguna Teno. Y crecen, esta es como una población límite. Hay poblaciones en donde se puede ver pura, por ejemplo, si uno va al embalse del Yeso, ve solo el morfo rosado, por ejemplo. Pero en Laguna Teno parece que ocurre ya este cambio de coloración que es más común. Más al sur es más común verla más rojita. Y bueno, yo les comenté que habían 2 especies, pero en verdad en el último catálogo de plantas vasculares de Chile, de Rodríguez, del 2018, se reconocen 3 especies porque se reconoce Chizanthus coccineus como una nueva especie. Chizanthus coccineus antes era, o sea, se puede encontrar en la literatura como Chizanthus grahami, variedad coccineus, y después se varió como una nueva especie por varias razones, principalmente morfológicas. Esta especie tiene el labio inferior muy reducido, como pueden ver ustedes acá, y es tan reducido que casi como que se mete un poco dentro de la corola cuando uno lo ve de frente y no te deja ver las estructuras reproductivas que están muy metidas también dentro de la corola. Además se caracteriza porque no tiene una antesis completa. La antesis es este proceso de apertura de la flor después de que termina el desarrollo, y como pueden ver acá, se queda como media cerrada, como que la quilla no baja, no se termina de abrir. Y estos caracteres tienen que ver mucho con la autopolinización, en gran parte en la estructura reproductiva, o sea, una especie que es muy capaz de hacer autopolinización, pero también esta antesis incompleta se ve como una solución a, por ejemplo, no tener un tubo tan largo como el que tiene hookeri y poder parecer una flor tubular que atraiga polinizadores. Bueno, esta especie es mucho más pequeña que las Chizanthus grahami y las Chizanthus hookeri, esa otra también diferencia como fenológica, si bien igual forman manchones, y en las 2 poblaciones que existen nomás, se ve más o menos abundante, es muy pequeña. Yo creo que es pequeña tipo lácteos, o sea, 10-15 centímetros de altitud máxima. Ahora ocurre todo un problema en que es difícil igual diferenciar entre estas especies, por eso antes, de hecho cuando uno revisa los herbarios, de repente es muy común que Chizanthus hookeri, que esta de acá, se encuentre muy confundida con la Chizanthus grahami rosada. De hecho, yo les muestro acá en las fotos de abajo una Chizanthus grahami rosada de Laguna Teno, la misma que está de arriba de lado, y lo que muestro al lado es una Chizanthus hookeri, que todavía le falta un poquito por abrir, pero ya va, de Altos de Cantillana. Entonces, si yo estas las veo juntas, puedo pensar fácilmente que es la misma especie. Sobre todo porque en la cordillera de la costa, Chizanthus hookeri, al parecer, tiene la quilla un poquito más reducida que las especies de la cordillera de los Andes. Sin embargo, lo que nosotros nos tenemos que fijar es que los estambres salen de la corola y que, bueno, esta foto no lo muestra, pero que hay una asociación funcional entre los estambres y la quilla. Es un carácter diagnóstico muy importante para diferenciar entre hookeri y grahami. Ahora igual, dado que es tan difícil diferenciar a veces entre las variedades de esta especie, también entendiendo que las distintas poblaciones varían un montón, igual se hizo un estudio genético para ver si efectivamente se diferenciaban estas especies. Y esto fue muy interesante porque arrojó un resultado muchas veces inesperado. Y lo que muestra acá, bueno, esto es una red de haplotipos, no voy a ir como muy complejo, le muestro las fotos. Acá en blanco, los circulitos blancos son haplotipos que al final lo que nos están mostrando es como una huella genética, es como la huella genética de Chizanthus hookeri.
Y nosotros vemos que las que son consideradas Grahami y Coccineus, y sobre todo las dos variedades de Grahami, la rojita y la rosada, aparecen asociadas con poblaciones distintas de Chisanthus cookeri en vez que con ellas mismas. Y esto nos sugiere que hay algo así como una evolución independiente de estos dos morfos que se parecen mucho a partir de unas mismas poblaciones. Se lo dejo ahí, una interesante noticia, o sea, investigación en desarrollo, el entender cómo se desarrolló este clado. Pero bueno, ahora nos vamos a el clado mediterráneo. Con la más nortina, una de las más nortinas que es Chisanthus porregians, que se encuentra de Coquimbo, la región metropolitana en teoría, y estas fotos son de La Serena, una de donde se encuentran la mayoría de sus poblaciones que se consideran más tipo, como pueden ser la costa de Buenos Aires o Puentes con el Soldado. ¿Y cuál es un rasgo muy importante morfológico de esta especie? Es que miren sus alas. Son súper gorditas, pero más que gorditas, es importante que la punta del ala es mucho más gordita que la base. Y eso se nota. O sea, es como significativamente más gordita. Las especies mediterráneas en su mayoría son polinizadas por abejas y eso además se nota no solo porque tengan unas grandes plataformas de aterrizaje para la abeja, sino porque tienen tubos cortos. La abeja en, verdad, en general no tienen probóscide muy larga, entonces no necesita, o sea, si tengo un tubo muy grande, la abeja ni siquiera va a llegar a la recompensa. Entonces se asocian más con especies con tubo corto. Bueno, eso principalmente, si bien igual llaman la atención, los colores de los pétalos de arriba en Grauon Grombach se mencionan, pero se mencionan de que no son fijos. O sea, tú puedes encontrar fácilmente poblaciones en donde estas manchitas no estén. Ah, bueno, y también es una planta que genera un hábito más o menos grande, yo diría más o menos como 1 metro. Y ahora les voy a mostrar Chisanthus parvulus, que yo creo que es como de las menos vistas en particular porque es una de las que tiene la distribución más restringida, se encuentra solo en Coquimbo y en particular solo en Illapel. Y tiene una morfología floral que es muy curiosa incluso dentro del género que ya tiene flores curiosas. Primero que todo, es la flor más chica del género, de ahí viene el parvulus. Y es muy, muy, muy chiquitito. Yo traté de capturarlo en esta foto como un poco más de lejos, donde se ve simplemente como una maraña con pequeñas florcitas. Efectivamente se ve así. Tiene las alas muy, muy largas y como del mismo grosor. Eso es uno de los caracteres diagnósticos que Grauon Grombach ocupa mucho, Guardax. Entonces, dentro de las especies rosadas están las especies que tienen las alas, la punta más gruesa que la base y las que tienen como un ancho homogéneo. Sin embargo, esta especie, a pesar de ser la más chica, igual retiene los estambres en la quilla y por lo tanto tiene un mecanismo explosivo de polen que es funcional. Pero si yo tuviera que definirme así por un carácter diagnóstico de esta especie, el carácter que más resaltaría es esta estructura que se ve, que sale del labio superior, que es como una copita, no sé si ven que se forma una copita y que de hecho justo en el centro de esta parte morada hay una como gran gota de néctar. Esta es la única especie del género que tiene esta estructura que lo que hace es que hay una presentación externa de polen, que en verdad no es tan común, porque si ustedes lo piensan no conviene mucho, porque pueden venir muchos ladrones de néctar a robar el néctar, que se expone de esa manera. Entonces la mayoría de las especies evolucionan un tubo, que es el tubo el que almacena el néctar en verdad. Entonces este rasgo es como muy, muy particular. Es curioso que no se menciona usualmente en las monografías, de hecho ni Walters lo menciona, ni Grauon Grombach lo menciona. Entonces lo ha pasado como por alto, pese que es un rasgo morfológico muy distintivo de esta especie y que no, o sea, no varía. Todas las especies de Parvulus tienen esta presentación externa de néctar y ninguna otra especie del género presenta esta morfología del labio superior. Bueno, siguiendo, nos vamos más a la costa esta vez, nos vamos con Chisanthus litoralis, que se caracteriza, al igual que Chisanthus porregians, por tener estas alas muy guatonas, como yo les comentaba, que es que principalmente tiene la punta del ala mucho más gruesa que la base del ala. Es un carácter diagnóstico muy importante y además nos habla de que el polinizador, que en este caso son abejas, aterriza en las alas, no aterriza en la quilla,
que eso igual es muy importante para ver cómo y de qué forma se activa el mecanismo explosivo de polen. Son flores que además suelen describirse como más anchas que largas, porque las secciones laterales están muy desarrolladas. Eso también se comenta como un carácter diagnóstico dentro de Grauenbrunbach, aunque lo más importante es la relación entre la ala y la quilla. Porque las alas no solo son más gruesas, si ustedes se fijan, además son como del mismo tamaño de la quilla y la quilla queda como media oculta. En eso se tienen que fijar también. Sin embargo, igual las especies tienen harta variabilidad, y si bien esta foto de acá que tan amablemente me facilitó Sebastián Tellier es de como el más clásico, son las clitorales que se encuentran en Freijorge, por ejemplo. Estas de acá a la derecha son de una población de los vilos, en donde si bien efectivamente se ve gordito, hay cierta variabilidad. Si ustedes se fijan, no todas las flores tienen las alas tan cerraditas y tan juntitas. Entonces igual tienen que ser conscientes de que existe cierta variabilidad, y cuando ustedes fotografíen una planta, sobre todo para reconocimiento, traten de fotografiar más de una flor dentro de la misma población para saber si efectivamente la flor que fotografiaron, cuál es la morfología común, y no hayan sacado una media deforme que le haya salido en la población. Otro carácter que descata Grauenbrunbach taxonómico sobre esta especie en comparación a las otras que vamos a ver más adelante son las manchas del labio superior, donde él las describe como bien definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a toda la variación morfológica que puede haber de una población a otra, todas conservan estas manchas. Estas manchas pueden ser más oscuras, más claras, pero están. Y bueno, también una cosa interesante es que si bien en Freijorge es súper común ver estas litorales como las otras, así como una sola planta conformada y erecta, hay algunas poblaciones de litorales que el tallo como que se vuelve medio de rastrero y están todas las florcitas como a ras de piso, como yo lo muestro acá en esta foto, aquí cerca de los vinos, para que también tengan en consideración esa variabilidad. Bueno, llegando a la zona central, nos encontramos con la otra especie que tiene amplia distribución aparte de Chrysanthus huckeri, que es Chrysanthus pinnatus, que es la especie con la cual, recordemos, se describe el género, por Ruiz y Pavón, y tiene una distribución de Valparaíso hasta, bueno, algunos dicen la Araucanía, otros dicen los lagos. Está medio debatido cuál es su límite sur. Pero se caracteriza principalmente, nuevamente, por el labio inferior. Nosotros tenemos esta quilla alargada y tenemos estas alas que, si ustedes ven, la punta no es más ancha que la base, sino que tiene un ancho más o menos homogéneo. Y eso nos habla de que efectivamente las quillas las alas no necesariamente son la plataforma de aterrizaje, sino que acá hay una combinación entre ala y quilla, donde la quilla también empieza a ser más importante. Y eso también se nota en el largo de la quilla, que usualmente suelen ser especies que la tienen más largas que litoralis, por ejemplo, y porcias. Y eso también nos pueden estar hablando como del tipo de polinizadores que tienen. Y si bien suelen ser blancas, no se confundan, igual está descrito, y está descrito desde el principio, que puede variar del blanco al rosado. ¿Sí? Y esta también es una especie que logra alcanzar a alta altura. Acá fue difícil tomar como la foto más de lejos porque había como muchas ramas secas, pero es para que más o menos vean la altura que alcanza. Pueden incluso superar el metro, pueden ser plantas bastante robustas, sobre todo más al sur. Y ahora nos vamos a Chrysanthus tricolor, que fue una especie que fue descrita por Grauenbrunbach y que es más o menos debatida. Esta se encontraría solo en Valparaíso y en la región metropolitana, pero en la región metropolitana en teoría mucho más asociada como a la cordillera de la costa, valles interiores, no tanto en la precordillera, donde sí encontraríamos pinatos. ¿Y cuáles son los caracteres diagnósticos que define Grauenbrunbach para esta especie? Bueno, también es una especie en donde la punta del ala en teoría no es mucho más gruesa que la base, así la define él, en eso pareciéndose a Pinnatus, pero él dice que siempre hay, aunque sea una leve diferencia en la coloración entre el labio inferior y el labio superior. Entonces lo que se define y lo que está en la literatura y en Grauenbrunbach es que tiene el labio inferior rosado.
Ahora, esta especie igual como que puede variar, no es como que el labio superior sea completamente blanco, igual tienen ciertos tintes, sobre todo como, bueno, en esta foto que le pongo de la planta entera se ve que las puntas de las secciones laterales tienen como ciertos tintes rosados. Acá lo que importa es que el labio inferior es homogéneamente rosado y que hay una diferencia de coloración entre el labio inferior y el labio superior. Eso es lo que está descrito y lo que la diferenciaría primariamente de Pinnatus, que si bien puede ser blanca y rosada, esta coloración sería homogénea tanto en el labio superior como en el labio inferior. Y también, bueno, también hace mención, para quienes hayan visto, no sé, la monografía de Grabón Brombach, de estas como manchas, estas manchas del labio, de las secciones laterales, en teoría, deberían ser más conspicuas y más estables en Pinnatus, y en Chrysanthus tricolor podrían variar más en la población. Bueno, de hecho, si ustedes ven esta planta, hay algunas que tienen las manchas más grandes que otras, unas más chiquititas, etc. Pero eso ya es como descripción de la variación. En teoría deberían fijarse más siempre en el labio inferior cuando traten de distinguir entre las especies de Chrysanthus. Y esta Chrysanthus, si bien no es la más alta de todas, igual crece a un tamaño más o menos significativo, yo diría, no sé, 40, 50 centímetros, hasta como 1 metro, y efectivamente se pueden encontrar en grandes parches llenos de flores muy lindos, sobre todo en la costa. Ahora igual les quiero comentar un poco sobre la diversidad. Yo les dije, bueno, la diferencia, bueno, los de arriba son Pinnatus, la diferencia entre, o sea, tricolor, la diferencia entre tricolor y Pinnatus, y hay que considerar que existe harta variación poblacional. Arriba está tricolor y como ya les mencioné, efectivamente, la gran mayoría tiene el labio inferior rosado, de manera homogénea, pero qué tan distintivo es esto a simple vista varía mucho. Tal vez en esta primera foto eso parece mucho más claro porque el labio superior tiende a ser más rosado, pero en estas de acá arriba, donde las puntas de las secciones laterales son más rosadas, varía más. Miren esta de acá que tiene harto como mucho más rosado, parece mucho más homogéneo. Efectivamente, bueno, varía un montón, y sobre todo cuando nos ponemos a compararla con la variedad que existe en Pinnatus. Pinnatus, esta que yo tengo acá abajo, la primera foto es como la típica Pinnatus que no encuentra en la región metropolitana, pero cuando uno se va más al sur puede encontrar este otro tipo de morfologías, que por ejemplo estas fotos que me facilitó Sebastián Tellier, en donde varía mucho, y no solo varía la coloración en general, de más como blanca a más rosadita, sino que además la guía floral, que es esta parte de acá que suele ser como amarilla, con estos puntitos, de repente se pierde y ya deja de ser amarilla, por ejemplo. Pero lo que sí se conserva como carácter es esta asociación en que la quilla y la ala son más o menos del mismo tamaño, incluso las alas pueden ser un poco más largas, y las alas tienen como el mismo ancho a lo largo de toda su extensión. Ahora igual siempre encontramos especies que son difíciles de identificar entre una y otra. Por ejemplo, esta última, Pinnatus, que yo podría decir que es Pinnatus solo mirando el labio inferior, pero si yo miro la coloración se parece mucho a las tricolor. Tienen estos puntitos de acá rosaditos. Tal vez lo único que podría intentar argumentar es que tal vez el rosado no es tan homogéneo, o sea, no es tan homogéneo, y tal vez la tiro para tricolor. Porque acuérdense que de tricolor dicen que el labio inferior siempre es rosado, pero de todas maneras es muy difícil de verlo como a simple vista, y uno puede fácilmente confundirse y decir que es tricolor si es que no ve el labio inferior. Así que les recuerdo, por favor, vean el labio inferior. De todas maneras, igual hay poblaciones bastante problemáticas, sobre todo la cordillera de la costa, en donde es difícil diferenciar entre estas dos especies que son Pinnatus y tricolor. Sobre todo por la variación de Pinnatus. Pinnatus, creo que antes, sobre todo la descripción que hizo Filippi las separó como en 7 especies distintas por la variación. Y eso después se juntó todo dentro de lo que es Pinnatus, principalmente por la morfología, más que por los colores. Pero esto ha ido como mucho más allá, y de hecho cuando uno lee la monografía de Walter se hacen ciertas citas a lo que ocurre con las ornamentales, que son las que se llevan, como la primera que describieron el género es Chrysanthus pinnatus, Ruiz y Pavón, fue una de las primeras que se llevaron al extranjero, entonces fue una de las primeras con la que trataron de hacer híbridos ornamentales.
y decían que estos híbridos ornamentales funcionaban, pero solo funcionaban si uno de los parentales era en Pinatus. Y esto abre la posibilidad de que Pinatus efectivamente pueda tener como un porcentaje de hibridación con otras poblaciones. Y cuando vemos como qué tan concreto puede ser esto de la hibridación, yo busqué y efectivamente como la única especie con la que podría llegar a ocurrir es Chrysanthus tricolor, entonces como la única especie con la que comparte un polinizador específico, que en este caso es Antidion chilensis, que es una de las megaquiles. Entonces podría ser posible, pero no ha sido estudiado, entonces efectivamente no se sabe qué tanto se pueden diferenciar todas las poblaciones de Chrysanthus entre Tricolor y Pinnatus. Ahí queda todavía abierta la discusión taxonómica futura. Pero de todas maneras, igual recordarles que los Chrysanthus tienen una tremenda variabilidad dentro de la misma población. De hecho, acá arriba les muestro puras Chrysanthus candidus y son todas de la misma población. Entonces, algunas son más flaquitas, otras son más regordetas, otras son realmente ensanchadas, etc. Tienen como cierta variabilidad. Y es tan variable el género de Chrysanthus que incluso uno puede encontrar mutantes, que son las dos flores que yo les muestro abajo. Si ustedes ven una población de Chrysanthus y se detienen un poco y no solo miran la flor más bonita que les aparezca, es muy probable que además encuentren un mutante como las fotos que yo les muestro acá. Entonces preocúpense de hacer una buena documentación de la especie, si es que la van a identificar después, porque igual las especies tienen cierta variabilidad. De hecho, esta primera Candidus, si yo no sé la escala, podría ser muy chiquitita, tal vez podría confundirse fácilmente con una Lactius de la chimba, por ejemplo, si es que solo tengo como el zoom de la flor. Entonces preocúpense igual de hacer buenos registros, sobre todo con géneros donde la morfología es tan variable. Ahora, aquí viene como toda esta variabilidad y también toda esta facilidad de encontrar mutantes, y me voy a meter brevemente antes de terminar la charla en lo que yo estudié en Chrysanthus, que tiene que ver con biología del desarrollo. Estas son flores bebé, así aparecen las flores. Este de acá, arriba, la primera secuencia, esto es un meristema floral, donde lo primero que aparece en este caso es un sépalo. La segunda, acá ya están los 5 sépalos, acuérdense que es una planta pentámera, y acá ya se están diferenciando estos 5 vértices, que van a ser los pétalos, que ya en esta parte de acá se ven como mucho más delimitados lo que van a ser los primordios de los pétalos, y estos dos cototitos que salen a los lados son los estambres, que acá ya se ven mucho más desarrollados, y estos 3 cototitos que salen después son estaminodios, que son estambres reducidos que van perdiendo su funcionalidad. Y esta disposición, además, es súper interesante porque acuérdense, estos 3 de arriba, estos 3 petalitos de arriba, primordios de pétalos, van a dar origen a estos 3 pétalos del labio superior. Y estos 2 primordios de acá abajo van a dar origen al labio inferior, que es la quilla. Entonces, este origen del labio inferior es un origen que es súper complejo desde el desarrollo, porque incluye muchos elementos de fusión y diferenciación. Entonces, yo tengo estos 2 primordios chiquititos de acá abajo, que están separados primero por este estaminoideo, chiquitito acá abajo, y después esto se fusiona, y uno de estos primordios me genera la mitad de la quilla y después el ala, que después va creciendo, y acá, bueno, acá se parece un poquito más, ya al ala, y esta es la quilla. Y esta pelota grande del medio son los estambres que durante gran parte del desarrollo son súper grandes. Entonces, ¿qué me produce esto? Me produce que yo de repente puedo tener mutaciones en el desarrollo, en donde uno de estos estaminóides que se supone que estaban reducidos, crecen más de lo esperado, o a veces se convierten en pétalos, como en este caso, que es una mutación muy común en las angiospermas, y eso me genera que la quilla quede dividida en 2. Entonces esto ya no se fusiona, y me genera esta diferenciación, que aunque ustedes no lo crean, se puede ver en la naturaleza. Es uno de los mutantes más comunes en Chrysanthus. Acá se nos muestra en Chrysanthus hookeri, para mostrarles que efectivamente esta variabilidad tiene que ver con que hay llegar a esta morfología igual es súper compleja desde el punto de vista de desarrollo, y hay varias cosas que pueden salir mal. Entonces, si se fijan en la morfología, que es más de la derecha, al menos de mi derecha, lo que vemos es que si cuentan los estambres hay 2 arriba y hay otros 2 abajo,
y tal vez por el otro lado también hay otro. Entonces acá lo que pasó es que los estaminoides se convirtieron en estambre y lo que hicieron fue impedir mecánicamente la fusión de los pétalos que normalmente ocurre en Chrysanthus. Entonces lo que acá tenemos es solo la mitad de la quilla y una parte del ala, porque esto fue interrumpido por los estambres. Y eso puede llegar a generar cosas muy complejas. Bueno, esta foto me salió media borrosa, pero justo se ve la quilla dividida en dos, muy borrosamente, pero está dividida en dos, y también se debe a que apareció un estambre extra, y puede llegar a extremos como este, que los estambres se volvieron locos y no dejó que nada se fusionara, y tengo como puras hilachas de pétalo. Eso de repente igual pasa con las Chrysanthus. Entonces, es común ver estos mutantes y eso tiene que ver con que esta estructura es muy compleja. O sea, piensen ya lo distinta que es esta flor en comparación a todas las otras flores de la Solanaceae, y todos los eventos de fusión e interacción entre pétalos y estructuras reproductivas que tienen que ocurrir para generar una morfología tan compleja. Piensen lo complejo que es ya tener un mecanismo de catapulta explosivo de polen. Entonces hay mucha diversidad que, bueno, yo les muestro los casos más extremos, que son estos mutantes que yo registro, porque me encantan los mutantes de flor en Chrysanthus. Pero esto en menor escala también tiene que ver con la variabilidad natural de las poblaciones. Entonces tengan siempre en mente de que si bien nosotros clasificamos a todas estas especies, a todos estos individuos dentro de especies, tampoco hay que perder de vista la variabilidad que ocurren dentro de las mismas poblaciones. No necesariamente los mutantes, pero entender qué estructuras son las más variables en el género te ayuda a entender qué es variación común y qué efectivamente es variación que tú puedes asociar a distintas especies. Y eso, esa fue mi presentación. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Javi. Sí, hay hartas preguntas. Partamos por la pregunta que se repitió más, que fue ¿cuál es la época de floración de estas especies? Bueno, las Chrysanthus como buenas anuales, bueno, en el caso que son las anuales, acuérdense que las andinas igual suelen ser consideradas bianuales, pero en el caso de las anuales son muy dependientes de la lluvia. Entonces, todo depende más o menos cuándo llueve en el año, pero más o menos es fácil encontrarlo en flor, más o menos como 3, 4 meses después de que ocurrieron los primeros eventos de lluvia, en la gran mayoría de las especies. En un año más o menos común, no sé, por ejemplo, acá en la región metropolitana y en Valparaíso, yo diría que entre noviembre, es como un mes donde es fácil encontrarla en flor. Pero igual la floración de las poblaciones dura harto. A veces, no sé, yo creo que la quebrada de Córdoba, por ejemplo, tú podéis verla fácil, a veces desde agosto incluso, hasta diciembre. Hasta diciembre todavía. Y de hecho yo creo que he ido a la quebrada de Córdoba y en enero he encontrado así como, tal vez como 2 individuos aislados, pero se encuentran. Más o menos. Entonces muy variable, dependiendo de cuándo son las lluvias. Y sobre todo en las nortiras que están asociadas al desierto florido. Ahí yo incluiría tal vez Lactius, Candidus y, ¿cómo se llama? Laetus. Esas dependen mucho más de las lluvias del norte. Súper. Álvaro Lee pregunta si es que los dípteros también polinizan a estas especies. Sí, sobre todo en Pinatus. Pinatus tiene mucha polinización por díptero. Igual no todas las especies del Mediterráneo se podía estudiar su polinización, por ejemplo, Chrysanthus parvulus, que es una especie que también depende mucho de las lluvias, sobre todo por allá en la zona de Illapel. No se conoce qué polinizadores tiene. Yo capturé una visita floral, que es un díptero, pero es una visita, no alcanza a ver si polinizaba, entonces no se sabe. Pero la que sí seguro es polinizada por díptero es Chrysanthus pinatus. Súper. Nico Bombay pregunta, ¿por qué el tubo largo se asocia a polilla y no a polinizadores? Esto fue como cuando estabas hablando de las especies más del norte. Bueno, los tubos largos y flores blancas, esa combinación es la que usualmente se asocia a polilla, porque por ejemplo en Chrysanthus puckeri, que es rosada y tiene el tubo también súper largo, eso suele asociarse a polinización con picaflor. Cuando yo hablo de síndromes de polinización, lo que uno se refiere a un conjunto de características que en general suelen estar asociados
a un tipo de polinización, ya sea por términos de ajuste mecánico o de atracción de polinizador. Entonces igual es como un concepto amplio. Claro. Eric Rojas pregunta, ¿cómo es el sistema radicular de estas especies? Bueno, en las anuales suele ser bastante como profundo, o sea, casi nunca es superficial, suele ser como profundo. Estas especies son muy de rodado, le gusta mucho la roca suelta. Tal vez las costeras son las únicas excepciones, no sé, como litoralis, por ejemplo, y tricolor, que se pueden encontrar más asociadas como a ambientes medios como de valle, o a laderas que no son tan rocosas, sino que son más arcillosas, pero la gran mayoría crece en pura roca y tienen una raíz pivotante que es súper profunda, en verdad. Y ahí otra particularidad es que se supone Chrysanthus huger y grahami son bianuales, y igual creo que es así, dado las observaciones en terreno, y probablemente la estructura de resistencia que les permite ser bianuales es efectivamente la raíz. Entonces en esta especie se espera que tenga una raíz como mucho más engrosada, pero esas sí que son difíciles de estudiar porque esa sí que tiene una raíz difícil de desenterrar ahí en la cordillera, así que esa nunca logré sacarle bien la raíz para saber cómo era. Claro. Aquí vamos a combinar un par de preguntas. Una de Juan Mauricio Contreras que dice, ¿cómo saber que una especie se autopoliniza? Y Latua Pubiflora preguntó que hablaste de la especie del desierto, tienden a autopolinizarse. ¿Esto no conlleva una depresión por endogamia en la población? Bueno, la autopolinización, bueno, cuando uno ve la morfología, uno solo puede ver como la potencialidad que tiene la especie a autopolinizarse, y eso se ve principalmente por la cercanía que tiene la estructura masculina, que son los estambres con el pistilo, que mientras más cerca están, es más probable que se autofertilicen. Pero también está que en especies que tienen altos niveles de autopolinización, las estructuras suelen estar escondidas dentro de la corola, porque como su estrategia reproductiva es autopolinizarse, no se van a arriesgar a sacarlos afuera y que no sean polinizadas. Como se llama como el síndrome de autopolinización, que tiene que ver con que las estructuras reproductivas no solo son más cortas y tienen como el mismo largo, sino que están escondidas dentro de la flor. Ahora eso habla de la potencialidad, habla de que efectivamente tienen altas probabilidades de hacer autopolinización, pero eso no es excluyente de que algunas de esas especies puedan también hacer polinización cruzada. En el caso de las del desierto, la gran mayoría son, o sea, lácteos y cándidos, mucho al menos, sobre todo el lácteo, en gran porcentaje, los estudios de biología reproductiva muestran que es muy autopolinizadora. Y efectivamente eso genera mucha más variabilidad. Esos mutantes que le mostré de cándidos, por ejemplo, efectivamente las poblaciones que tienen alta autopolinización suelen ser mucho más variables porque son como más deformitas. Efectivamente es un producto de es producto de la depresión por endogamia, pero también es producto de que cuando tú haces autopolinización como que no importa tanto la morfología floral. Entonces no tienes una presión selectiva que te esté diciendo, no, yo como polinizador necesito que las flores tengan tal morfología. Entonces ahí como que se vuelven deformes, ¿no? En el caso de las Chrysanthus. Claro. Bueno, y lo otro mencionar que también cuando se hacen estos estudios de polinización, una de las cosas que se hace es embolsar a las flores antes de abrirse, y si es que estas son capaces de producir semillas, también es como una evidencia súper clara de que una planta se puede autopolinizar. Eh, Pregunta Francisco Campillay, ¿recomendación de alguna bibliografía actualizada? Bueno, si es como lo más actualizado, creo que lo más actualizado de sinopsis es la sinopsis de Muñoz y Moreira, que es del 2008. O sea, como literatura para ver sobre la diferenciación entre las especies, que esa también es como la más revisada, porque la monografía válida actual, entendiendo monografía válida como aquella que te muestra la clave para diferenciar entre las especies, es la de Grauman y Grombach, que tiene lo malo que está en alemán. Pero de todas maneras, no es tan difícil de traducir ahí con Google Translate, es muy útil, efectivamente hacen una interesante división entre las especies. Para ecología y evolución están todos los papers de Fernanda Pérez, que fue su tesis doctoral.
donde ahí hace una buena descripción. Bueno, está sobre todo el árbol filogenético, que es interesante, que pese a toda esta variabilidad, si tú ves al menos las poblaciones tipo que se ocuparon para ese árbol, se pueden ser consideradas especies distintas, porque efectivamente el árbol las separó en especies distintas. Entonces eso también es una literatura interesante para validar ciertas poblaciones y entender cómo se definió que era una especie y no dentro del género Chizanthus. Claro. Ahí, bueno, un poco responde la siguiente pregunta de Roberto, de que si hay investigación que determinen las especies por estudios genéticos. Sí, bueno, efectivamente, Pérez et al. de 2006 hace la filogenia del género Chizanthus, y ahí sale claramente la relación entre las especies, y bueno, también lo que hace es validar filogenéticamente las especies que proponen Grow y Grom. De hecho, de ahí efectivamente también se valida Chizanthus tricolor, que fue propuesta por Kawan Grombach como una especie aparte de Pinnatus. Al menos en las especies que se ocuparon para ese estudio, que interesantemente son las dos de la zona central. Ocuparon para esa filogenia las poblaciones de tricolor de la costa, creo que cerca de Zapallar, y las poblaciones de Río Clarillo de Pinnatus. Entonces ya al menos es válida esa distinción dentro de la zona de la región metropolitana. Súper. Fabricio pregunta que Chizanthus littoralis se asemeja bastante a la Alstroemeria pulcra. Pregunta si es que esta atraerán polinizadores parecidos. O sea, puede que lo atraiga, sobre todo o sea, bueno, de hecho la biología reproductiva del litoral no está hecha, entonces no se sabe qué tan generalista puede ser o no, en verdad. Pero igual hay que entender que la astromeria muchas veces uno no lo nota porque uno las ve como de frente, pero igual a veces tienen como un tubo más o menos significativo, y literales tiene un tubo que es chiquitísimo. Entonces, por ejemplo, ahí descartáis que compartan polinizadores que tengan la probóscide larga. Podrían ser ciertas abejas, pero ahí entra otro factor que la gente no siempre piensa, que es dónde se deposita el polen. Entonces, por ejemplo, en la especie de Chizanthus, como tiene esta catapulta de polen, el polen siempre va a quedar en una posición muy específica en el polinizador. Entonces, no solo importa que compartan polinizadores, sino que además el polen de una especie tenga probabilidades de depositarse en la otra especie mediante el vector. Entonces ahí en verdad son mucho más los factores que están mediando si pueden compartir polen. Ahora igual son especies que vienen de familias completamente distintas. Una cosa es que llegue el polen y otra cosa es que ese polen pueda efectivamente polinizar, valga la redundancia, a la otra especie. Muchas veces te llega polen de otras especies que son incompatibles contigo y ahí quedan, ¿no? Claro. Sí, por eso hay que tener como ojo que no siempre las morfologías tan parecidas necesariamente nos van a decir que son ecológicamente funcionales de la misma manera. Varias personas nos preguntaron sobre cuál sería la época de este caso recolección de semillas y qué procesos necesitan para su germinación. Bueno, la recolección de semillas no es tan complicada porque si viene una cápsula dehiscente, esto quiere decir es como una cápsula que se seca y se abre solo en la puntita. Entonces igual retiene fácilmente, o sea, las semillas se mantienen por ahí un buen tiempo. Solo hay que ir, bueno, como en la época indicada, porque igual es una planta anual que si, no sé, corre un vientecito, igual salen volando las semillas que son chiquititas, no se van a mantener ahí por siempre, pero al menos no hay ningún mecanismo en donde salgan volando las semillas, a eso me refiero. Y hay que estar atentos simplemente a la floración, pues yo siempre cuando me preguntan de colecta de semillas recomiendo que vayan a una población que conozcan y estén monitoreando cuándo ocurre la floración para saber cuándo tienen que ir a colectar semillas. Esa es la forma más exitosa. Y la germinación depende mucho de las especies. Porque, por ejemplo, las que, entre comillas, cuestan más germinar son las especies andinas. Por muchas variables en verdad, pero las mediterráneas, que son como tricolor, pinatus, germinan muy fácilmente, como muy buen anual, tú las siembras, las riegas, y en 3 meses hasta puedes tener flores. No es para nada complicado, germinan como, no sé, en 1 o 2 semanas. También eso pasa harto con las del desierto, sobre, no sé, Chrysanthus integrifolio, porque también tienen esta estrategia de que les llega una gota de agua y tienen que germinar y desarrollarse y dar flores. Típica estrategia del desierto, entonces también son fáciles. Tal vez las más complicadas en ese sentido son las del Tandina. Súper.
Otra pregunta que nos hace Cristian es, ¿cuál es el estado de conservación de estos chisantus? El estado de conservación, bueno, no está determinado para la mayoría de las especies. La última vez que revisé, igual no reviso hace, yo creo que más de un año, pero yo creo que es fácil delimitar que, por ejemplo, Parvulus, que tiene una distribución muy restringida, la Etus, que también es restringida, pueden caer en alguna categoría de conservación, como por ejemplo, no sé cuál de todas las que hay, pero al menos vulnerable. Sobre todo Parvulus, que además solo está como en una área protegida, que es la reserva de las chinchillas, y ahí tiene como dos poblaciones, ¿no?, conocidas. Entonces, al menos por distribución, yo diría que esas son las especies, porque todas las demás tienen una amplia distribución, no tan fragmentada en verdad, entonces yo creo que no deberían caer en estado de conservación. Claro. Nos preguntaron también cómo se construyeron los mapas de distribución. Me imagino que es respecto a la figura del paper de Fernanda Pérez. Sí, el paper de Fernanda Pérez lo hizo con datos de herbario. Entonces, claro, no se dio el trabajo de ponerlos como cada puntito, pero al final esa distribución hace referencia a datos de herbario del herbario de Conce y el de Santiago. Claro. Nos preguntan también si es que los mutantes se pueden reproducir y si es que estos son funcionales. Bueno, yo no creo que sean funcionales, sobre todo en especies que tienen, que dependen de la polinización cruzada y que dependen de un mecanismo explosivo de polen que sea funcional. Porque en estas especies, claro, tú esperarías como que se reproduzca por el vector. ¿En qué casos podrían ser como fértiles, entre comillas? En los casos, no sé, por ejemplo, en Candidus, que se autopoliniza, si es que la mutación no afecta a la estructura reproductiva, esta se puede autopolinizar, independiente de que la corola sea ultramutante y no atraiga a nadie. En esos casos, así como que podría ser. Pero todo esto es interesante, como una pista para que ustedes diferencien mutantes de simple variabilidad, es que los mutantes que yo les mostré y que clasifiqué como tales, todas las flores del individuo eran así, todas. Si ustedes ven que una flor sale así, eso no son mutantes. Eso habla de que, no sé, salió tupillo, a veces hay un montón de presiones externas que afectan el desarrollo floral, no sé, como una oruga le comió un cachito a la flor y eso hizo que saliera media mutada, o sea, como media deforme. Eso pasa también, pero cuando afecta al individuo entero ya estamos hablando que eso es un mutante. Claro, súper Y buen eso dato. ocurre en harto en Chisantu y al menos los que son autopolinizados, si es que no afectan la estructura reproductiva, se podrían reproducir. Súper. Miriam pregunta si es que hay una relación entre poliploidía, hibridaciones o entre la poliploidía y estas mutaciones florales. O sea, que yo sepa, los Chisantus no se les estudia los cromosomas, o sea, comparativamente entre las especies, en verdad. Y si bien, no sé, hay algunas especies, hay algunos grupos de plantas en que ocurre que se encuentran las dos cosas, poliploidías y hibridación, la hibridación no necesariamente implica poliploidías. Entonces pueden ocurrir por separado. Claro. Preguntan cuáles especies son consideradas más basales o ancestrales. Bueno, las más basales son consideradas, entre comillas, por reconstrucción filogenética, las especies mediterráneas, que son estas con síndrome de abeja, como bueno, esta tricolor que está en mi diapositiva final. Sin embargo, hay que mencionar que el árbol filogenético de Pérez de 2006 no está enraizado como comúnmente se enraizan los árboles, y esto es todo un problema porque este género es ampliamente derivado dentro de las solanáceas, entonces es súper difícil encontrar un outgroup para enraizar bien. Entonces, si ustedes se fijan en ese árbol filogenético, como que no hay un clado basal, sino que hay como dos clados hermanos basales que se diferencian, por así decirlo. Entonces ahí lo que se hizo para ver qué era lo más ancestral, hay como dos tipos de estudios. Uno del de Pérez, que hizo esta reconstrucción de caracteres ancestrales, que es una metodología estadística, en donde lo que le salió es que lo más probable es que el ancestro de las Chisanthus, el primer ancestro, haya sido como estas flores con síndrome de abeja, como la que les muestro en esta última diapositiva.
Hay otros estudios que tratan de ver a cestría como con otros rasgos. Por ejemplo, las chisantus tienen unos compuestos químicos propios de ellas, que de hecho se llaman chisantoidios, que son terpenoalcaloides, que se supone que están relacionados con toda una relación muy estrecha que tiene el género de chisantus con la herbivoría. Y ahí como que los más primitivos en verdad se encuentran en el clado norte. Pero ahí eso es mucho más difícil de verlo porque no contrastan estos resultados con la filogenia, en verdad. Pero al final, igual esos son como los únicos dos estudios que intentan hacer algo al respecto, y yo al menos me quedo con el de Pérez, en donde hace como esta reconstrucción de carácter ancestral. Claro. Y bueno, y otra cosa que se preguntó harto, como para ir ya empezando a cerrar, es como dónde se puede, si es que existen lugares donde se vendan estas plantas y o semillas. ¿Dónde se venden estas plantas de semillas? Oh, bueno, igual súper difícil en el sentido de que si tú buscas en internet, la mayoría que van a salir en venta son de las variedades ornamentales. Porque, bueno, efectivamente lo que hicieron todos los, bueno, de Finlandia, Japón, hay un montón de países de afuera que ocupan constantemente y ampliamente chisantos como planta ornamental. Lo que ellos trabajan son con híbridos. Y eso usualmente son como semillas de afuera y son todas estas variedades ornamentales que además si ustedes lo ven, ven fotos de esas variedades ornamentales, sobre todo después de estas charlas que le hablé de morfología floral, se dan cuenta que esa morfología no tiene sentido en la naturaleza, es solo bonita. Pero de nativas, no sé, yo creo que los viveros que propagan nativas pueden llegar a tener semillas y plantas de chisanto. No sé si el Pumahuida tiene o no. Nosotros como propaga nativas trabajamos hartos con semillas de chisantos porque, bueno, da la casualidad que yo trabajé con esa especie en mi tesis, entonces yo tengo muchas semillas de chisantos. Pero hasta la fecha, como lo que queda hacer para poder ocuparla potencialmente como planta ornamental es efectivamente darse el trabajo de cosecharlas uno y uno aprender a propagarlo y uno potenciar el uso de ornamentales como chisantos acá. Otra razón por la cual no está tan a la venta, entre comillas, porque es un anual y la mayoría de la gente como que no está tan interesada en las anuales. Están como muy miradas menos porque simplemente te duran una temporada, etc. Pero si tú tienes una anual que es nativa, que está adecuada a los polinizadores de la zona, esa misma planta puede ser fácilmente polinizada en ese mismo ambiente y producir semillas que van a caer en el suelo y va a germinar como todos los años. Eso sería como lo ideal, en verdad. Exacto. Y bueno, aprovechamos de recordarles que nosotros tenemos dos publicaciones en nuestras redes sociales, una de Chisanthus tricolor, que es la de la fotito, y también Chisanthus integrifolius, que es esta especie blanca del norte que tiene una planta muy grande, muy vistosa. Ambas son de relativamente rápida germinación, así que ahí hay más detalles también. A ver, si hay alguna pregunta tirada por ahí, nos preguntan si es que existen antecedentes de apomixis. De apomixis no existen y no han sido estudiados, principalmente porque hasta ahora todas las especies han tenido, o sea, casi todas las especies, aunque tengan polinización cruzada, son capaces de hacer selfing. Tienen un mecanismo que se llama selfing retardado, que es como un mecanismo de aseguramiento. Entonces eso ha sido mucho más estudiado y ha dejado de lado como otros estudios como posibles de apomixis. Y además cuando tú tienes selfing retardado es un poco más como difícil ver apomixis, como que tienes que emascular, o sea, sacarla entera, etcétera, para evaluar si ha pasado. Así que no ha sido estudiado hasta ahora. También preguntan como dónde encontrar el paper de Fernanda Pérez. Bueno, eso lo pueden ver en Google Scholar. Creo que se puede encontrar como de fuente abierta. Y también preguntaron como cuándo es que madura el fruto y como explicó Javiera, estos frutos se abren al madurar. Entonces como una capsulita pequeña que al tornarse café después como que genera una apertura por arriba. Entonces si tú la das vuelta las semillas caen. Eso como algunas preguntas más cortitas. ¿Me la puedes repetir, por favor, que se me cortó? Ah, ya. Es como en qué momento el fruto está maduro, como efectivamente. Ah, bueno, está maduro, hay como dos señales, pero la más importante es que el fruto, la puntita se abre. Entonces, si tú ves la planta desde arriba, de hecho puedes ver el fruto y puedes ver las semillas adentro, puntitas. Y bueno, el clásico, el cambio de coloración, pues si ustedes ven el fruto y lo ven verde, eso todavía no está maduro.
Y ojo, yo he intentado, creo que una vez saqué frutos inmaduros y no maduran después. Entonces, si ustedes los sacan inmaduros y los guardan, eso no les va a madurar. Entonces, tienen que efectivamente sacarlos ya cuando están maduros, cuando están cafecitos y cuando ya se está abriendo la punta del fruto. O ya está abierta y se pueden ver las semillas. Súper. Bueno, esas serían las preguntas. Aprovechamos de dar saludos. Tenemos pero en muchas partes de Chile, de norte a sur, hasta bien al Sí, sur. ahí hay También, alguien que se presenta en tubérculos. No son geófitas, en el mejor claro, de los casos son bianuales. Y eso hace que tengan como una estructura de resistencia, pero no una reestructura de resistencia que dure muchos años, como en el caso de las geófitas. claro. Yo creo Y que no con sé eso si estamos. vemos si hay más preguntas. También nos saludaron desde el sur de Perú y desde Argentina también. Saludos para allá. Saludos a todos. Bueno, si no hay más preguntas, gracias a todos por venir a mi charla. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido informativa. Espero que después de esta charla, si se encuentran un chisantos en los cerros, puedan efectivamente al menos tener una idea de qué podría ser. Eso. Eso, y para los que preguntaron también, la charla va a quedar grabada aquí en Facebook. Y también les recordamos que tenemos otra charla más en nuestro ciclo el jueves a las 5 con Nicolás García de Diversidad y Evolución de Añañucas de Chile, para que no se la pierdan también. Efectivamente. Nos vemos el jueves entonces. Gracias a todos por venir. Que Muchas tengan muy buena gracias. semana. Chao.